Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a esta altura. Nada más que palabras de agradecimiento, Enrique, por esta presentación que me has dado. Espero ser merecedor al final de la conferencia y que todos los asistentes puedan haber compartido esta pasión que yo comparto por la endodoncia y al mismo tiempo también por la investigación. Realmente para mí es un placer y es un privilegio y es un honor muy alto poder estar acá con ustedes. Y mi agradecimiento al doctor Antonio Herrera, quien cuando me habló automáticamente dije que sí, porque el pueblo mexicano realmente es maravilloso. Y a partir de esta oportunidad que me está dando México, poder presentar lo que hago, lo que me gusta, lo que me apasiona al resto del mundo y a todos los presentes acá. Así que nada, cuando dispongan, podemos empezar fundamentalmente con este tema, que es un tema que particularmente, vuelvo a repetir, me apasiona mucho. Y el tema que optamos y que elegimos por poner fue viendo el sustrato dentinario para la adhesión intrarradicular, ya que se plantean muchas situaciones hacia la adhesión intrarradicular. Vamos a ver al final de esta conferencia si realmente la adhesión intrarradicular es una verdad científica o es un mito protético. En realidad, acá es donde aparece todo este tipo de situación. Pero no sin antes me gustaría comenzar con esta frase maravillosa de un amigo y uno de los grandes maestros de endodoncia, que es el doctor Anil Kishen. Y Anil dice que la estructura y composición de los dientes está perfectamente adaptada a las demandas funcionales de la boca. Y son obviamente superiores a cualquier otro elemento artificial. Así que, por sobre todas las cosas, no dañar. Ese es el concepto que tiene que primar en todos los endodoncistas, pero fundamentalmente a los rehabilitadores, porque vamos a empezar a ver distintos tipos de situaciones, ya que en la rehabilitación, como estamos viendo en imagen, hoy en día la estética forma parte del día a día de los consultorios de los odontólogos generales y de los rehabilitadores. La demanda de estética que requieren los pacientes es cada vez mucho más grande. Por lo tanto, esta demanda tiene que ir acompañada de evidencia científica, obviamente, y de casos clínicos fundamentalmente. Ahora, cuando nosotros hablamos, Enrique, sobre relaciones endodóntico-protéticas, se nos viene a la cabeza una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿se fracturan realmente mucho más las piezas endodónticamente tratadas que un diente no tratado endodónticamente? Y en realidad esto es una realidad, se fracturan mucho más. Pero la pregunta está, no es si se fracturan más, sino en por qué se fracturan más. Si tengo que hacer
un alma rígida dentro del conducto radicular que sirva de anclaje protético. Son preferibles los postes formados o colados. Estos postes, ¿para qué los colocamos? Para reforzar la raíz. ¿Realmente se refuerzan la raíz? Y si nosotros elegimos una adhesión intrarradicular, un poste para la misma, ¿cómo logramos esa adhesión intrarradicular? Son preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, si tenemos que tallar un muñón vital para hacer una corona de ese elemento dentario, ¿es necesario hacer la endodoncia? ¿Hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Porque es otro punto en debate que tenemos mucho desde la endodoncia con los rehabilitadores. Esto es muy simple. Por ejemplo, llega a la consulta un paciente con este muñón tallado, donde podemos observar a este nivel que se encuentra expuesto el cuerpo pulpar. Y acá yo les puedo preguntar, ¿tenemos que hacer la endodoncia? Seguramente me van a decir que sí, y con razón me van a decir que sí, porque esa pulpa está expuesta. Entonces, no se puede cementar una corona sobre ese elemento dentario con esa pulpa expuesta. Entonces, la endodoncia en este caso está obviamente indicada. La cuestión se presenta cuando tenemos este tipo de situaciones. Cuando, por ejemplo, un odontólogo general o un rehabilitador hace el tallado de este elemento dentario para recibir una corona. No hay una macroexposición pulpar. Entonces, acá está el debate sobre si a este muñón tallado tenemos que hacerle un tratamiento endodóntico para extirpar esa pulpa y para que no haya problemas, o a esa pulpa la debemos mantener. Porque, según la vieja odontología y la vieja endodoncia nos decían, de que si nosotros hacemos un tratamiento endodóntico, esa pieza es mucho más factible que se fracture. Si nosotros empezamos a pensar acá, yo hace rato les dije que no había una macroexposición, pero tengo que empezar a pensar que por cada milímetro cuadrado de dentina que se encuentre expuesta dependiendo de la profundidad de la exposición, entre 30.000 a 70.000 túbulos dentarios. Es decir, que si yo esto pudiera verlo a través de un microscopio electrónico de barrido, yo lo que estoy viendo son entre 30.000 y 70.000 túbulos dentinarios que tienen una célula fundamental, que es el odontoblasto. Y si eso es lo que nosotros cortamos en 3 o 4 milímetros, en 1 milímetro, ¿cuánto es lo que tenemos que realizar de desgaste para anclar esa corona por vestibular, cuánto por lingual, cuánto por mesial, cuánto por incisal y cuánto por distal? Y a eso, dependiendo del tipo de corona, tenemos que darle mayor o menor problema. Entonces, lo que estamos haciendo es produciendo una irritación a nivel de la pulpa, que la pulpa va a reaccionar en la forma que sabe reaccionar. ¿Y de qué manera? De distintas formas. Yo tengo que pensar que cuando yo estoy tallando dentina, estoy tallando pulpa y estoy cortando ese tejido pulpar. Por lo tanto, es un concepto erróneo pensar de que yo tengo solamente dentina expuesta. Acá hay dentina y hay pulpa expuesta. Desde el momento que tengo expuesta la dentina. Por otro lado, no solamente el tema del tallado, sino que a este paciente, cuando tengamos que hacerle la restauración estética provisional para que luego vaya a hacerse la corona colada, y tengo que pensar que el paciente no se puede ir con ese diente, así como está. Por lo tanto, tengo que hacer un provisorio. ¿Estos provisorios con qué se hacen comúnmente? Se hacen con pero vamos a retomar un poquitito de acá atrás. Estamos retomando desde el momento en que estamos viendo que la exposición pulpar es grande. Esta exposición pulpar es grande microscópicamente. A partir de este tipo de situaciones, nosotros vamos a empezar a ver, como les decía, que no solamente el tallado es lo que está ejerciendo este tipo de problemática al ir cortando este tejido pulpar, que va a reaccionar obviamente de una forma determinada, sino que también tenemos que pensar que en la reacción exotérmica que realice el acrílico con el provisorio, va a llevar a una irritación a nivel de esa pulpa. Tenemos que pensar que el odontoblasta es la célula fundamental que tiene esa pulpa. Entonces, todo aquello que nosotros realizamos sobre el tejido pulpar, y tenemos que saber que esa pulpa va a llevar indefectiblemente. Lo que podemos encontrar y analizar es, ante este tipo de situaciones donde tenemos estas coronas realizadas en este elemento, primer premolar inferior y segundo premolar inferior,
Esta pulpa, si vemos con el tiempo, es la otra forma de reacción, la necrosis pulpar con la contaminación de este conducto radicular. Y esta lesión periapical que tenemos acá. Pero no solamente esto, si vemos el elemento dentario vecino, el segundo premolar inferior, acá se presenta un diagrama donde obviamente nos está diciendo que acá hubo una pisectomía, hubo una cirugía apical, consecuencia de un problema que existía anteriormente. Entonces, a partir de acá, cuando nosotros decidimos hacer el tratamiento endodóntico, una de las utopías que nosotros teníamos y nos preguntábamos era, realmente, cuando hacemos un tratamiento endodóntico, ¿hay un debilitamiento de este elemento dentario? Si hay un debilitamiento, nos enseñaba que tenemos que poner un poste. ¿Para qué? Para reforzar esta superficie radicular. Sin embargo, empecemos a analizar lo que nos dice la investigación. En este trabajo de Lu, él nos habla que los pernos colocados en incisivos no llevaron un aumento de la fuerza necesaria para fracturarlos comparados de los que no tenían. Es decir, este es un trabajo muy sencillo, donde se utilizaron dos grupos de incisivos, y a estos dos grupos de incisivos le colocaron a uno pernos y a los otros no. Y los sometieron a las mismas fuerzas para ver si existía algún tipo de diferencia en la formación de la fractura. Con esto demostraron que la fuerza era exactamente la misma, independiente de que los postes o los pernos estuvieran o no estuvieran presentes. Este trabajo de Martin Trout nos dice que la preparación de un espacio para perno debilita considerablemente la resistencia de una pieza endodóntica tratada. Y esto se debe muy simple a que a la medida que nosotros vamos sacando dentina, íbamos debilitando ese elemento dentario. Por otro lado, los procedimientos endodónticos reducen la rigidez del elemento dentario Los procedimientos endodónticos reducen la rigidez del elemento dentario en un 5%, mientras que una cavidad mesio-ocluso-distal que no tiene endodoncia la reduce en un 60%. Ahora, hace rato yo les había dicho ante este tipo de situaciones que un tipo tiene mayor tendencia a la fractura que otros. La gran pregunta es, ¿por qué se fracturan entonces? En algún momento nos hablaban de colchón pulpar. ¿Qué significa? Significa que la pulpa actuaba como un colchón cuando estaba presente a partir del techo, y a partir de ahí se producía la distribución de las fuerzas. Al hacer la endodoncia y al sacar esa pulpa, ese colchón desaparecía. Por otro lado, nos hablaban por pérdida de los propios sectores pulpares, ya que eran los propios sectores pulpares quienes producían el desenganche y el desacople de la cincha pterigomaceterina. Y esto ya está en desuso porque sabemos que la pulpa histológicamente no tiene propios sectores, no tiene receptores de tacto ni de presión. Estos receptores están directamente distribuidos a todo lo que es lo largo del ligamento periodontal, ya que él es el responsable. Por otro lado, por una deshidratación de agua en la dentina. Nos hablaban que la pérdida de agua era considerable y producía un resquebrajamiento de esa dentina al desecarse. Bien es cierto que la pérdida de agua, estudios indican que la pérdida de agua es solamente del 6% luego de un tratamiento endodóntico. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿por qué se fracturan entonces las piezas dentarias? Y esto es muy simple. Si nosotros podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, donde en esta imagen tenemos un corte de un premolar inferior, donde esta es la zona vestibular, como pueden ver acá, y esta es la zona lingual. Acá tenemos el techo de la cámara pulpar. Al hacer la endodoncia, eliminamos ese techo. Si nosotros a esto lo sometemos a un estudio de fotoelasticidad y vemos la distribución de las fuerzas ante el impacto masticatorio, podemos ver que las concentran en la parte externa de las cúspides, pero fundamentalmente en el techo de la cámara pulpar. Y esas fuerzas también están distribuidas en la parte externa, como les decía, pero a nivel del techo. Al hacer la endodoncia, las fuerzas cambian drásticamente su ubicación, ya que al eliminar el techo, que actúa como una viga de contención, las fuerzas se ubican inmediatamente en la parte externa, pero en la base de las cúspides de estas coronas. Por lo tanto, esas fuerzas, al unirse con las fuerzas de distribución que se organizan
en la parte interna de lo que es el piso de la cámara pulpar, se produce la unión de estas ambas fuerzas y la fractura del elemento dentario de la corona. Si bien es cierto que se produce una fractura, esta fractura de un diente endodónticamente tratado está directamente relacionada a la pérdida de tejido que tenga ese elemento. Cuanto mayor sea la cantidad de tejido perdido por una caries y menor sean los rebordes marginales, que son los ejes fundamentales de distribución de las fuerzas de oclusión, menor va a ser la resistencia de esa pieza endodónticamente tratada. Entonces, una pieza endodónticamente tratada tiene mayor tendencia a fracturarse precisamente porque no se hace un correcto recubrimiento cupidio y un refuerzo de remanente dentario. Por otro lado, tiene mucho que ver la anatomía interna. Tenemos el concepto de que los conductos radiculares son circulares, y este es un concepto erróneo. No existe el conducto circular. Lo más parecido a un conducto circular puede llegar a ser un incisivo central superior. Pero la mayoría de los conductos tienen una forma aplanada, tienen forma oval, tienen forma de 8, tienen una forma de C, que esa es la verdadera anatomía. Y si tenemos que hacer un tallado intrarradicular, utilizamos un elemento que puede ser un largo de Mayler, una fresa de piso o los taladros para desobturar, que tienen una sección circular. Entonces, al hacer el tallado dentro del conducto radicular de este tipo de anatomía, se produce un debilitamiento importante que radiográficamente es imposible de verlo. Entonces, tiene mucho que ver el diámetro, como ya vamos a ver enseguida, de la fresa que nosotros vamos a utilizar para hacer la preparación de este tallado. Supongamos que necesitamos hacer una desobturación de este premolar superior, donde están acá simulados el conducto vestibular y el conducto palatino. ¿Cuál es el número de fresa de Maylefer o la fresa de piso que se utilizaría para desobturar esta Gustave-Perche y preparar los conductos radiculares? Acá entramos en discusión un poco con los rehabilitadores. ¿Por qué? Porque no podemos hacer una rehabilitación o una desobturación con un conducto que quede muy estrecho, porque si después tienen que hacer, por ejemplo, un perno colado, o colocar un poste de fibra, va a ser muy débil. Por lo tanto, los rehabilitadores seguramente me van a decir, con una fresa de largo número 2 o una fresa de largo número 3 como desobturación final. Sin embargo, y para que puedan entender este tipo de conceptos, lo que uno hace erróneamente desde la parte de la rehabilitación es ver radiográficamente a través de estas reglas que son transparentes y medir aproximadamente el diámetro del conducto radicular. En base a este diámetro, hacen la elección de un poste preformado adecuado. Sin embargo, empezamos a ver y a estudiar cuál es la relación que tienen las fresas de largo de Maylefer, fresas de piso, con las fresas de la tipo K, como para que puedan entender el concepto de diámetro en una forma tridimensional. Si nosotros utilizamos un de Maylefer número 1, es equivalente a una lima K número 70. Si utilizamos un largo de Maylefer número 2, es equivalente a una lima K 90. Y si utilizamos un largo de Maylefer número 3 como desobturación final, o una fresa de piso número 3, es equivalente a una lima K número 110. Esto es hacerle un boquete, como decimos en Argentina, terrible a ese conducto radicular. Estamos debilitando terriblemente ese conducto radicular. Y hoy en día no existe endodoncista ni odontólogo general que me haga una endodoncia a nivel del elemento dentario con una lima mayor a un número 50. Y estamos hablando de un diámetro de una lima 110 al hacer la desobturación con un largo de Maylefer número 3. Entonces, ya desde el punto de vista del debilitamiento, el debilitamiento no solamente está dado por el tratamiento endodóntico, sino por todas aquellas acciones que nosotros realizamos. Y acá está el engaño radiográfico. En este trabajo de Guillermo Ryden, publicado en el Journal of Endodontics en el 2001, lo que hizo fue analizar radiográficamente cómo se veían las desobturaciones con largos de Maylefer número 1 o fresas de piso número 1, hacer un corte a nivel de la raíz y observarla macroscópicamente. Esto es así. Acá tenemos la desobturación de esta raíz
en el cual se desobturó con un largo de Maillefert hasta este nivel que ustedes están observando acá. Si yo les pregunto, ¿esta es una raíz que está debilitada? Y ustedes me dirán, no, porque tenemos una pared mesial y una pared distal poderosa con una buena cantidad de dentina que me permite el refuerzo de ese remanente dentario. Posteriormente de haber hecho la radiografía luego de la desobturación, hizo el corte a este nivel que están viendo en la línea horizontal y analizó y le sacó radiografías. Y lo que nosotros estamos viendo son dos conductos, pero fundamentalmente estamos viendo a nivel de la fulgación la gran pérdida dentinaria que sufre este elemento dentario, pero que radiográficamente no se ve. Y esto no se ve por la sencilla razón que al hacer sumatoria de estos tejidos duros dentinarios sobre la pared mesial, me dan esta imagen radiográfica falsa de una raíz mesial, de una pared mesial, de la raíz potente, y lo mismo que en esta otra situación. En la cara distal me dan esta imagen de esta raíz que no está debilitada. Sin embargo, si la vemos clínicamente, el debilitamiento es impresionante y es importante. Lo mismo pasa en este tipo de situación. Este es otro premolar con dos conductos, donde se hizo la desobturación con largo de Maillefert, se hizo el corte, y esta es la imagen que estamos viendo, y la fulcación sumamente debilitada. O de este otro premolar, que tenemos un solo conducto, donde al tener el corte a este nivel, podemos ver la gran deformación que tenemos a este nivel. Si a esto nosotros le colocamos un perno, y lo más probable es que nosotros tengamos una fisura radicular. Y el paciente llega ante este tipo de situaciones. Clínicamente se nos presenta este paciente con esta corona estéticamente fantástica, muy bien lograda, y esta fístula. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasó? Y al hacer el cateterismo de la fístula nos lleva al tercio mesial. Y si vemos radiográficamente, esta raíz está ancha, es poderosa, pero tenemos esta imagen radiográfica compatible con una fisura radicular que nos está diciendo que esta pieza está fisurada. Entonces, son situaciones a las cuales tenemos que empezar a analizar. O situaciones como esta, anclarse en conductos no aptos para este tipo de situación. No hay ninguna necesidad en el molar inferior de lograr un anclaje sobre la raíz mesiovestibular o la raíz distodistal. Mesiovestibular y mesiolingual, perdón. Porque el anclaje está dado por el largo del perno. Y con alcanzar solamente la raíz distal para poder tener ese anclaje es más que suficiente. Ante este tipo de situaciones es donde tenemos lamentablemente las pérdidas de conductos radiculares. Ahora, otra de las preguntas que nos podemos llegar a hacer es ¿cómo incide el conducto lateral sobre el anclaje intrarradicular? Este es un punto que está poco pensado. Y esto es muy simple. En este trabajo de Fraglich, en el 2001 también, este grupo analizó la incidencia de la preparación para anclaje intrarradicular en el sellado de la obturación. ¿Qué hicieron? Analizaron tres grupos. En el grupo 1 hicieron endodoncias, tratamientos de conductos o condensación lateral, pero no le hicieron ningún tipo de preparación. En el grupo 2 hicieron también los tratamientos endodónticos, pero desobturaron inmediatamente con un largo de Maillefert número 1 en forma inmediata al tratamiento endodóntico. En el grupo 3 hicieron lo mismo, pero la preparación para el lecho de ese conducto radicular fue realizada en forma inmediata al mes. Posteriormente todos los dientes fueron sumergidos para un estudio de filtración a nivel de tinta china. Y ellos analizaron que existía filtración en todos los elementos dentarios, tanto en todos los grupos en los que tenían una desobturación inmediata, y en los que no existía ningún tipo de desobturación. Ahora, si empezamos a analizar, esto es macroscópicamente un conducto donde no tiene preparación y existe cierto tipo de filtración. Si analizamos este caso, a mayor aumento, hay una filtración, pero la masa de gutapercha está intacta. Sin embargo, a este nivel, donde tenemos un conducto lateral que no fue obturado, ustedes pueden analizar y pueden ver cómo la filtración penetra a todo lo largo del conducto lateral hasta llegar a la masa de gutapercha. Por eso esto es importantísimo. Cuando nosotros vemos o sospechamos un conducto lateral en una radiografía y tenemos que hacer una preparación para un anclaje protético, ese conducto lateral tiene que quedar incluido dentro de la masa de gutapercha.
porque si no produce filtración y produce alteración en la hibridización que se está intentando realizar. Observen acá, este es un conducto lateral que se encuentra obturado, en el cual no filtró, y en el conducto lateral que no está obturado se produjo filtración. Por lo tanto, el conducto lateral tiene una incidencia directa sobre la adhesión intrarradicular. En estos resultados, ellos demostraron que no existieron diferencias significativas de filtración entre los tres grupos, para nada. Otra de las frases que a mí me gusta mucho es esta de este gran maestro de la endodoncia mundial, el doctor Mario Leonardo. Y él nos habla que nosotros no somos responsables de aquellos microorganismos que causan la lesión periapical, pero sí somos responsables, obviamente, de aquellos gérmenes que inadvertidamente llevamos a nuestro campo operatorio. Y esto que tiene que ver con lo que es la relación endodóntico-protética, tiene mucho que ver. Porque la gran pregunta es, ¿cuántos de ustedes conocen rehabilitadores que esterilicen los pernos antes de llevarlos al conducto radicular? Los endodoncistas nos peleamos entre nosotros para tratar de sacar la mayor cantidad de microorganismos posible de adentro del conducto radicular. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿qué estamos cementando en los conductos radiculares? Estos pernos que cementamos, ¿están estériles o no están estériles? Bueno, esto me llevó hace unos años, en el 2006, a realizar un estudio microbiológico sobre estos pernos colados antes de ser cementados al conducto radicular y publicada en la revista de la Sociedad Chilena de Endodoncia. Lo que hicimos fue, muy simple, tomar 40 elementos unirradiculares, hacerle la endodoncia, obturarlo con técnica híbrida, hacer una desobturación con largos de Mailleffer número 2, tomar las impresiones con silicona, porque queríamos ver pernos colados, mandarlas al laboratorio, y ni bien el laboratorio nos la manda de vuelta, lo que hicimos fue cultivarlos. ¿En qué? En un caldo de cultivo, en triplerina soya, durante 7 días, para ver si existía crecimiento microbiológico, es decir, para ver si estos pernos estaban contaminados o no estaban contaminados. Todas las muestras fueron observadas, fueron analizadas e identificadas. Acá tenemos los pernos colados sembrados automáticamente en el caldo de cultivo. ¿Cómo nos muestra un caldo de cultivo si hay microorganismos o no? Esto es muy simple. Si el caldo de cultivo tiene colorantes, si al haber microorganismos, estos microorganismos van a producir un cambio en la coloración de ese caldo de cultivo, va a cambiar el color, valga la redundancia. Y si no tiene colorantes, el caldo de cultivo se va a tornar turbio. Ahora, estos son los pernos colocados inmediatamente. Estos son los pernos y los estudios analizados a las 48 horas. Total y absolutamente turbios. Y cuando la gente de la Cátedra de Microbiología de la Universidad Nacional de Salta, quienes realizaron este estudio, vieron, me dijeron, a ver, Pablo, acá tenés un zoológico entero de microorganismos metidos. Lo que nosotros sabemos acá es que tenemos bacterias. Lo que no sabemos todavía es qué tipo de bacterias. Entonces, para eso, tenemos que hacer una siembra y empezar a identificarlas. Acá las tenemos. Estos son los distintos tipos de microorganismos que encontramos en esa siembra. Los resultados, todas las 40 muestras desarrollaron crecimiento microbiológico. Y lo que encontramos fueron Staphylococcus coagulasa negativo, el showman de la endodoncia, responsable de los grandes fracasos en endodoncia en el 70% de los casos, que es el Enterococcus fecalis. El bacilo, un bacilo gram positivo, generó bacilos, Candida albicans y Staphylococcus epidermidis. Muchas veces nos preguntamos cómo un Enterococcus fecalis llega a la porción apical y cómo un Enterococcus fecalis, que no es propio de la microbiota endodóntica, es encontrado en el 70% de las lesiones recidivantes que no podemos manejar. Esta puede ser una de las formas de acceso de este tipo de microorganismos. Pero ese estudio fue realizado sobre pernos colados. ¿Qué pasa con los postes preformados? Los postes preformados, lo primero que surgieron en algún momento fueron los postes de níquel titanio. Entonces, una vez obtenidos estos resultados, lo que hicimos fue, también con la doctora Saca, microbióloga, hacer el mismo trabajo, pero con postes preformados de níquel titanio. Hicimos exactamente lo mismo. Utilizamos 100 postes Unimetrix de la casa Dentsply como grupo A y 100 postes preformados Tenax de la casa Coltene como grupo B. Teóricamente, estos postes preformados ya vienen esterilizados. Entonces, nuestro estudio fue precisamente analizar esto. Hicimos exactamente lo mismo, cultivamos, los colocamos en un medio de cultivo y acá tenemos los resultados.
Viendo estos resultados, ustedes ya pueden ver de que tenemos microorganismos en el conducto radicular. Ahora vamos a hacer la identificación. Ahí la tienen. Estos microorganismos son muy similares a lo que encontramos en el trabajo hace unos años anteriores. ¿Cuáles fueron los resultados? De 200 muestras, el 50%, es decir, 91 muestras desarrollaron cultivos positivos. De estos cultivos positivos encontramos Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus subespecies, Candida albicans y nuevamente el Enterococcus fecalis. Y esto está directamente relacionado con la manufacturación de estos pernos. Evidentemente hay una contaminación de los mismos. Ahora, ¿qué pasa con los postes de fibra de vidrio? Una colega de Cochabamba, la doctora Edith Bautista, que estaba realizando su tesis de especialización, le gustó este trabajo que yo hice, me dijo, doctor, quiero que usted sea mi director de tesis. Entonces tuve el placer de ser el director de esta tesis. Hicimos el mismo trabajo, pero fundamentalmente solamente sobre postes de fibra de vidrio. Lo que hicimos acá fue aumentar la muestra. Al principio habíamos hecho, si ustedes recuerdan, 40 pernos colados. En el estudio anterior fueron 200 postes de níquel titanio. Acá lo que hicimos fue también 200, utilizamos 100 Reforpost de la casa Angelus como grupo A y 100 postes Super 2 como grupo B de la casa Superdon. Acá tenemos los postes y acá tenemos los resultados. Acá tenemos un poste que no está contaminado y acá un poste de fibra que se encuentra contaminado. Acá tenemos los microorganismos y acá tenemos los resultados. De 200 muestras, el 83% de los postes de fibra de vidrio que teóricamente vienen estériles en el mercado, vienen contaminados. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron estos. Encontramos Streptococcus viridans, Staphylococcus epidermidis, pero acá encontramos una gran sorpresa, porque no esperábamos en realidad encontrar Enterococcus fecalis, pero no fue así. Lo que encontramos fue Enterobacter cloacae, Escherichia coli y Bacillus albae. Enterobacter cloacae y Escherichia coli. Estamos haciendo una siembra directa de microorganismos que me están causando problemas gastrointestinales en el paciente. Ahora el paciente, después que vos le colocás uno de estos, te dice, doctor, fantástico, una estética maravillosa, pero tengo una diarrea que no se me va con nada. Y sí, y esto pasa, porque es una de las formas que nosotros no sabemos qué es lo que estamos llevando dentro del conducto radicular. Y esto se debe fundamentalmente a que no tenemos el manejo y el concepto de esterilización o mínimamente desinfección de estos conductos radiculares. Este es un caso gentileza del doctor Alberto Novillo, de Rosario, de Argentina, en el cual Alberto, siendo uno de los grandes clínicos endodoncistas de Argentina, hace este tratamiento endodóntico con una pulpa vital y podemos observar acá un conducto lateral que fue obturado. El rehabilitador hizo la desobturación del conducto radicular e hizo el poste de fibra. Perdón, esto fue un poste colado. Este poste colado, el paciente a los 2 años vuelve con esta lesión. Vuelve con una lesión lateral que me está diciendo que acá dentro del conducto radicular tenemos infección. La gran pregunta es, si esto era una pulpa vital donde sabemos que no tenemos microorganismos dentro del conducto radicular, ¿por qué a los 2 años este elemento dentario vuelve con una patología apical asociada a un poste colado? No solamente eso, asociado también a un conducto lateral. Evidentemente acá hubo una filtración de microorganismos que contaminaron este conducto lateral y me dieron esta patología. Por lo tanto, lo que decidieron hacer es eliminar ese perno, rehacer esa endodoncia. Acá tenemos un conducto lateral. En este caso, posteriormente se hizo un cementado de otro perno, pero esta vez ese perno fue esterilizado. Se controla al 1 año y medio la desaparición total y absoluta de la patología y la restitución ad integrum de lo que es ligamento periodontal. Entonces esto da mucho para pensar. Nos peleamos, como les decía hace rato, entre los endodoncistas para ver quién saca más microorganismos, si lo hacemos en 1 o en 2 sesiones.
Si colocamos hidróxido de calcio o no para matar bacterias. Nos peleamos sobre el tipo de regante, ¿qué es mejor, el hipoclorito de sodio o la clorexidina? Inclusive nos peleamos y discutimos y debatimos y he asistido a foros y he participado en foros en donde hemos debatido cuál es el porcentaje ideal del hipoclorito de sodio que tiene que ser usado en endodoncia, al 2,5, al 5 o al 6%. Es decir, nos venimos peleando para ver cómo hacemos este tipo de situaciones para desinfectar y eliminar microorganismos de ese conducto radicular, cuando en realidad estamos haciendo una siembra directa de los mismos. Para pensarlo. Este es otro caso. Por ejemplo, esta paciente llega también con un absceso a este nivel de la encía, un absceso gingival. Hacemos una radiografía y en la radiografía una raíz de la raíz, lo que me está diciendo que acá puede ser que tenga una fisura radicular. Esto es compatible con una fisura radicular, la imagen de cateterismo, la lesión apical, la pérdida de 8 milímetros, de 9 milímetros en la profundidad de sondaje en una de las solas caras del diente, y lo que decidimos fue levantar un colgajo exploratorio, como para poder ver la fisura en vivo y en directo, para indicar la extracción o no, que era lo más probable, y ver cómo rehabilitábamos esta boca. Pero al levantar la fisura, al levantar el colgajo y al hacer la cirugía exploratoria, observamos la gran pérdida de hueso que tenemos a este nivel, pero la fisura no aparecía por ninguna parte. No existía una fisura radicular. Entonces, esta pérdida de hueso, ¿a qué se debía? Si empezamos a analizar muy bien, tenemos este puntito rojo que tenemos acá. Este punto rojo no es nada más y nada menos, mis queridos colegas, que un conducto lateral importante que se encuentra contaminado. Al estar contaminado, generaba ese granuloma que me produce esta pérdida de hueso que tenemos a este nivel. Entonces, ahora el tema es solucionarlo. Porque la paciente estaba acostada, con el colgajo abierto, esperando para una extracción, que no se la íbamos a hacer porque no teníamos la fisura, y decidimos hacer directamente la endodoncia de ese conducto lateral solamente, que era el que estaba contaminando y dando la lesión. Empezamos con una lima 0,8, una lima 10, una lima 15, hasta abrir un poco más, que ya me permite una lima de mayor calibre para trabajar. Lo que tenemos que empezar a pensar acá es que si bien nosotros estamos instrumentando, no estamos irrigando. Y sabemos que la verdadera endodoncia es química. Sabemos que la eliminación de microorganismos no se da a través de la conformación, sino que esta eliminación de microorganismos se da a través del irrigante. La pregunta que nos hacemos acá en este momento de la cirugía es, ¿con qué irrigo? ¿Irrigamos con hipoclorito de sodio? Y sabemos que no podemos irrigar con hipoclorito de sodio, porque una de las grandes, maravillosas ventajas que tiene el hipoclorito de sodio, entre varias, es que el hipoclorito de sodio es disolvente de tejido orgánico. Y yo acá tengo todo tejido orgánico. Todo esto es un piso de células que no puedo disolver. Por lo tanto, mi líquido de elección irrigante tiene que ser otro, y en este caso utilizamos clorexidina al 2%. Hicimos una irrigación de ese conducto radicular con una jeringa adecuada. Acá tenemos la preparación de ese conducto lateral, la preparación, y posteriormente la obturación a este nivel del mismo con MTA. Suturamos nuevamente y empezamos a analizar. Esta es la radiografía postoperatoria inmediata, la de que estamos marcando acá, y esta otra es la radiografía de control a los 4 años. Pero fíjense otro tipo de situación, un conducto lateral asociado a un poste de fibra que no fue esterilizado en su momento o mínimamente desinfectado. Por lo tanto, como conclusión, los pernos colados y preformados tienen que ser por lo menos desinfectados antes de ser cementados al conducto radicular, ya que estos pernos o estos postes de fibra vienen contaminados, tienen microorganismos, que esos microorganismos posteriormente pueden llegar a dar una patología, dependiendo de las salidas o no que tenga el conducto radicular a nivel del ligamento periodontal. Son situaciones para pensar, y son situaciones en las cuales, como odontólogos y como buscadores de generación de salud,
tenemos que empezar a analizar y tenemos que empezar a hacer cambios en la postura de nuestras rehabilitaciones. Esto es fundamental. Pero bueno, retomando el tema de anclajes intrarradiculares y ya para ir entrando específicamente en el tema de adhesión intrarradicular. Vamos a hablar muy soberanamente y sabemos que los anclajes radiculares pueden ser anclajes colados o anclajes preformados. ¿Cuál es la función de un anclaje colado preformado? Son dos. Por un lado, conectar la porción coronaria del elemento dentario a la porción radicular cuando el remanente que me queda en la corona es muy escaso. Y por otro lado, apuntalar esa porción coronaria ante las fuerzas oblicuas de la masticación, que son fuerzas no axiales, vendrían a actuar como una especie de alma rígida para apuntalar ese elemento dentario. Si nosotros analizamos, por ejemplo, y empezamos a ver los pernos colados son aleaciones metálicas. Son aleaciones que bloquean la transmisión de la luz, presentan corrosión, pigmentan los tejidos que rodean en distintos grados de sencilla. Tienen y necesitan un importante desgaste de dentina, ya que necesitan un grosor de forma tal que permita que el material plasticona penetre dentro de ese conducto radicular y posteriormente pueda sufrir un vaciado sin deformarse, pero tienen un alto módulo de elasticidad. Son demasiado rígidos para este tipo de situaciones y esto es lo que produce con el tiempo las fisuras radiculares. Por este tipo de situaciones, y sabiendo que el módulo elástico de estos pernos metálicos es muy alto, es de 200 gigapascales, y el de la dentina es de 15 y 20, no existe una flexión uniforme entre lo que es perno y la raíz. Por lo tanto, se producen las concentraciones de las fuerzas en áreas puntuales de ese lecho, disipándose y produciendo con el tiempo las fisuras radiculares o las fracturas. Es por ello que a raíz de este tipo de situaciones surgen los postes de base orgánica reforzados con fibras, con cualquier tipo de fibras que no es punto de debate en este momento. Puede ser fibras de cuarzo, fibras de vidrio, son postes reforzados con fibras. Estos postes tienen grandes ventajas sobre los pernos colados. Tienen un comportamiento mecánico mucho más favorable para el diente, ya que tienen un módulo elástico muy similar al de la dentina, no tienen la rigidez que tiene un perno colado. Tenemos la famosa adhesión de remanente dentario del conducto radicular, que ahora la vamos a empezar a analizar a partir de este punto. Me permiten la transmisión de la luz, en el caso que yo quiera polimerizar ese cemento o ese sellador, no corroen porque no presentan elementos metálicos en su interior, y tienen la gran factibilidad de poder ser removidos por desgastes o para permitir un retratamiento endodóntico, cosa que no es poca. Acá tenemos distintos tipos de postes de fibra, en los cuales estos postes son utilizados fundamentalmente para hacer el refuerzo de este elemento dentario, hacer una especie de alma que me permita la contención de la superficie coronaria, y hoy en día rehabilitadores utilizan distintos tipos de técnicas, ya sea colocando fibras de vidrio adosadas para individualizar esos postes, o bien otros tipos de postes accesorios para poder lograr traba mecánica del conducto radicular. La pregunta es, ¿por qué tenemos que lograr traba mecánica si teóricamente nosotros estamos logrando hibridización y adhesión intrarradicular? Si yo adhiero una resina a una cavidad oclusal en operatoria, no necesito traba mecánica, ya que confío plenamente en el grabado ácido que realizamos, en la hibridización de esa dentina, en la preparación de ese sustrato y en la adhesión de esa resina a esa dentina. Pero sin embargo, dentro del conducto radicular, los rehabilitadores empezaron a hablar de traba mecánica. Y acá parte el concepto fundamental de lo que es hibridización. A hibridizar la podemos definir de la siguiente manera. Hibridizar es un proceso de diferentes pasos, que permite que materiales que no tienen afinidad por el agua, es decir, materiales hidrofóbicos, puedan adherirse a una superficie que es hidrofílica, como lo es la dentina. Eso se produce a través de la denominada capa híbrida.
Esta capa híbrida es la que permite la adhesión entre la dentina y los materiales resinosos. Ahora, si nosotros vemos esta imagen de Schwartz, publicada en el Journal of Endodontics, acá podemos ver la dentina, la capa híbrida y los tags que forma esta dentina al entrar dentro de los conductos radiculares. Perdón, al entrar dentro de los túbulos dentinarios. Entonces, evidentemente, para tratar de lograr hibridización de los postes de fibra a la dentina, al conducto, lo que nosotros tenemos que realizar es poner ese colágeno para que los adhesivos que nosotros colocamos al conducto radicular puedan trabajarlos. Para que ese colágeno pueda ser expuesto a la acción de estos agentes adhesivos. La gran pregunta es, ¿se puede hibridizar el sustrato dentinario? Depende. Para esto tenemos que analizar cómo está conformada la dentina. Y la dentina está conformada un 60% por una fracción inorgánica, un 30% orgánica y el 10% es agua. Esta fracción inorgánica son los cristales de hidroxiapatita, le da la fuerza a la dentina y le da la resistencia a la compresión ante la masticación. El colágeno, tipo 1, es fundamental como fracción orgánica, ya que le da la resistencia a la propagación de tags y le permite una mayor habilidad de esa dentina de absorber la energía dispersa por el impacto masticatorio. Ahora el agua en el 10%, y el agua puede estar libre, puede estar bloqueada a través de distintas proteínas, o formar parte de lo que es el líquido tisular dentro de los túbulos dentinarios, o el licor dentinario como se conoce comúnmente. Si nosotros analizamos, por ejemplo, a la microscopía electrónica de barrido, este diente, que fue extraído por razones periodontales, y que tenemos un sustrato orgánico, donde tenemos colágeno, si aumentamos a este nivel y magnificamos este punto que queremos ver, acá podemos ver y podemos analizar lo que son los túbulos dentinarios de un diente no tratado endodónticamente. Este es un diente donde vemos la aparición de mucha cantidad de colágeno. Y este colágeno es el paraíso terrenal para los rehabilitadores, para que ellos puedan adherirse y para que desde la endodoncia adhesiva podamos ingresar para poder hibridizar y utilizar este colágeno para formar capa híbrida. Sin embargo, esta dentina pertenece fundamentalmente, como pueden ver acá, también un piso en parte de colágeno, y podemos analizar acá colágeno, y esto que tenemos acá es la cabeza del proceso odontoblástico que está penetrando dentro de la dentina. Todo esto es en un sustrato dentinario no tratado endodónticamente. Y en un principio, los estudios de hibridización intraradicular se hicieron sobre este tipo de sustrato. No sobre un sustrato en el cual haya sido tratado ya con un tratamiento de conducto, sino de tratamiento previo. Por lo tanto, todos los primeros estudios que nos mostraban adhesión al conducto radicular estaban tratados sobre ese tipo de dentina, que es una dentina totalmente diferente a la dentina posterior al tratamiento endodóntico. ¿Cómo queda esta dentina después de hacer una endodoncia? Y depende. Esta dentina es afectada por distintos factores. Entre esos factores, los factores químicos, ya que el irrigante fundamental que nosotros utilizamos en la endodoncia es el hipoclorito de sodio. ¿Por qué lo utilizamos? Por lo que dijimos recién, la maravillosa capacidad que tiene de disolver el tejido pulpar y para eliminar bacterias. Pero es contraproducente el hipoclorito de sodio si yo quiero hacer una adhesión al conducto radicular, porque es esta maravillosa capacidad de disolver el tejido pulpar la que me va a eliminar ese colágeno que yo quiero utilizar para poder hibridizar dentro de ese conducto radicular. Distintos trabajos de investigación demuestran que el hipoclorito de sodio produce efectos adversos en las propiedades físicas de la dentina, ya que produce alteraciones en la fase orgánica e inorgánicas de la misma. Este otro trabajo, por ejemplo, nos habla sobre los efectos del hipoclorito de sodio en la fuerza de la adhesión. En este trabajo de Ari, publicado en el 2013 en el Journal of Endodontics, él nos dice que la dentina tratada con hipoclorito de sodio reduce considerablemente la fuerza de adhesión de los cementos resinosos. Y esto es así, porque el hipoclorito de sodio, al disolverse, libera oxígeno.
Y el oxígeno es contraproducente para lo que es la adhesión al conducto radicular. Entonces, son puntos fundamentales. Cocas, la conformación mecánica del sistema de conductos radiculares produce la formación de barro dentinario. Es una dentina que ya no es exactamente la misma dentina que la dentina del sustrato preendodóntico. Este barro dentinario oblitera los túbulos y los conductos accesorios. Entonces, en el supuesto caso que yo quiero utilizar, por ejemplo, no una capa híbrida, sino TACs dentro de los túbulos dentinarios, y ya la tengo que tratar de otra manera. Sin embargo, si ustedes me preguntan, a ver, si tenemos que tratar esta dentina con hipoclorito de sodio, sabemos que vamos a disolver el colágeno. ¿Qué pasa si esa dentina o a esa raíz que va a recibir un anclaje la tratamos o la irrigamos con clorhexidina? Bueno, en este estudio de Moreira, en el 2009, ellos estudiaron y analizaron 60 dientes bovinos. Los dividieron en 6 grupos de acuerdo a la irrigación. En el grupo 1 irrigaron con hipoclorito de sodio a 5,25 y EDTA. En el grupo 2, gel de clorhexidina al 2%. En el grupo 3, hipoclorito de sodio solamente. Grupo 4, EDTA. En el grupo 5, utilizaron gel de clorhexidina al 2% y ECTAC. Y el grupo 6 fue el grupo control como agua destilada. Ellos analizaron posteriormente estos dientes a un microscopio de luz polarizada para ver cómo quedaba el colágeno y si era afectado o no estructuralmente. Acá tenemos la representación de los 6 grupos diferentes. Nosotros podemos ver acá que esta es una matriz de colágeno normal que no está alterada, que fue irrigada con el agua destilada que fue en el grupo control. Sin embargo, si ustedes ven estructuralmente este colágeno y este colágeno que tenemos acá, hay un patrón total y absolutamente desorganizado. Esto fue irrigado con hipoclorito de sodio y EDTA, y este grupo D solamente con el hipoclorito de sodio. Sin embargo, los grupos que fueron tratados con clorhexidina muestran que la matriz orgánica tiene una uniformidad excelente a todo lo largo del conducto radicular. Esto fue tratado solamente con clorhexidina, esto solamente con ECTAC, ya que el EDTA no es disolvente del tejido orgánico, y esto, la combinación de EDTA con clorhexidina. Por lo tanto, en sus resultados, ellos concluyen que el hipoclorito de sodio, asociado o no al EDTA, provoca alteraciones en el colágeno de la dentina radicular. Sin embargo, los grupos que fueron trabajados con clorhexidina solamente y ECTAC no. Entonces, de acá podemos pensar en que si yo quiero, por ejemplo, lograr una hibridización y quiero mantener ese colágeno intacto, no tendría que irrigarlo con hipoclorito de sodio. Y tendría que elegir, por ejemplo, como irrigante en endodoncia, si quisiera hibridizar en ese conducto para colocar después un poste de fibra, un irrigante como la clorhexidina que no tiene acción directa sobre este colágeno. La pregunta que nos tenemos que hacer en la endodoncia es qué pasa cuando nosotros colocamos pastas dentro del conducto radicular para desinfectar un conducto radicular que está contaminado. Por ejemplo, en endodoncia, en vez de hacerla en una sesión, porque yo creo que la endodoncia probablemente tenga que hacerla en 2 sesiones con hidróxido de calcio para eliminar, disminuir esa carga microbiológica, ¿me afecta o no me afecta el hidróxido de calcio dentro del conducto radicular? El hidróxido de calcio tiene muchas ventajas. Tiene un efecto antimicrobiano, estimula la reparación periapical, estimula la calcificación, tiene un bajo costo, induce a la formación de barreras cálcicas. Y cuando nosotros colocamos y hacemos una endodoncia en 2 sesiones, el hidróxido de calcio tiene que estar perfectamente compactado dentro del conducto radicular. ¿Cómo sé que está perfectamente compactado? Esto es muy simple, porque ese conducto radicular, al tener el hidróxido de calcio la misma radiopacidad que la dentina, tiene que aparecer como si me diera la sensación de que el conducto radicular está calcificado. Esta es una imagen como si estuviera calcificado, lo que me dice que el hidróxido de calcio está perfectamente bien compactado. El problema no es compactar el hidróxido de calcio. El problema es eliminar ese hidróxido de calcio y dejar expuesto ese colágeno o ese sustrato dentinario para la acción posterior de los hibridizantes al conducto radicular. Este trabajo de Kinney en el 2006, publicado en el Journal of Endodontics, ellos analizaron diferentes formas de remoción del hidróxido de calcio al conducto radicular.
Utilizaron 4 grupos. En el grupo 1 hicieron una remoción química solamente con hipoclorito de sodio. En el grupo 2 hicieron hipoclorito de sodio y EDTA. En el grupo 3 removieron con hipoclorito de sodio y un sistema rotatorio que existía en el momento, que era el sistema Profile de la casa de Sprima y Leffer. Y en el grupo 4, la remoción del hipoclorito de sodio pero asociado al ultrasonido. Los resultados. Demostraron que ninguna técnica removió completamente el hidróxido de calcio en las paredes del conducto radicular. Es decir, quedó hidróxido de calcio tapando las paredes y tapando la dentina sobre la cual posteriormente queremos hibridizar. Estos trabajos, estos otras, nos hablan que la complejidad de las variantes anatómicas dentro del conducto radicular hace muy difícil la posterior remoción del hidróxido de calcio. En este trabajo, por ejemplo, de Goldberg, hablando de escalones que se pueden producir al eliminar el hidróxido de calcio, Goldberg hizo una conductometría previa en este estudio para analizar el transporte de la lima, si se produció o no al remover el hidróxido de calcio. Esta es la ubicación de la lima antes de la colocación del hidróxido de calcio. Posteriormente los dientes fueron llenados con hidróxido de calcio y luego hizo la remoción del mismo y volvió a colocar la lima y la comparó. Acá pueden ver el transporte que hace la lima en la remoción del hidróxido de calcio. El foramen apical está cambiado. Acá radiográficamente se puede observar perfectamente que acá hay un transporte apical, o la famosa pata de elefante. Lo que tenemos que ver también y analizar son los efectos que producen los distintos tipos de microorganismos en el sustrato radicular. Inclusive eso. No es lo mismo intentar hacer una hibridización a un conducto radicular de un diente vital a un diente necrótico. Si nosotros vemos, por ejemplo, microscópicamente, acá tenemos colágeno, en el diente que no está tratado. Pero resulta que ese colágeno es fundamental para que distintos tipos de microorganismos puedan adherirse al conducto radicular y ejercer su acción lítica dentro de ese conducto. Así, bacterias como Enterococcus fecalis, bacteroides gingivales, bacteroides endodontalis, Capnocitophagos gracea, producen la degradación de este colágeno y que es algo que nosotros no conocemos. Entonces, si nosotros vemos y analizamos este diente con una lesión periapical, sabemos que este diente está contaminado y que tiene microorganismos. Sin embargo, el colágeno dentro de este conducto radicular está alterado por esos microorganismos que lo necesitan para su fijación y para poder vivir dentro. No es lo mismo el sustrato endodóntico de un diente vital al sustrato endodóntico de un diente contaminado a la hora de pensar en hacer una hibridización al conducto radicular. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es el factor de configuración del lecho radicular. Y sabemos en una cavidad operatoria que la peor de las relaciones que puede existir en una configuración C o un factor C del lecho es de 5:1, es decir, 5 paredes libres, 5 paredes donde tenemos, perdón, no libres, sino donde se adhiere la dentina con una libre. Eso va a producir una especie de descompensación de la resina porque se cierra esa zona interior y produce un despegamiento. Sin embargo, la forma y el lecho de un poste dentro de un conducto radicular tienen una relación de 200:1, es decir, la incidencia y la frecuencia del despegamiento de estas resinas dentro del conducto radicular es muy alta. Otra situación, en este caso empezamos a analizar también con el doctor Bertoldi Herbo, publicada en la revista de la Asociación Ontológica Argentina, y empezamos a analizar también el efecto de la instrumentación rotatoria sobre la hibridización del conducto radicular. Y sabemos que el calor afecta también al colágeno. Y lo que hacemos en endodoncia con exclusividad, la endodoncia de hoy en día, que es una endodoncia rotatoria, al producir una rotación dentro del conducto radicular genera calor por esta fricción. Y este calor me va a alterar estructuralmente el colágeno, produciendo la degradación del mismo. Entonces, viendo toda esta evidencia científica, ¿podemos hablar todavía de hibridización? Viendo estas situaciones, sabemos que la hibridización prácticamente es imposible porque el colágeno, querramos o no querramos hacerlo, al hacer el tratamiento endodóntico, lo estamos eliminando.
lo estamos degradando. Es un colágeno que no va a servir para la iondización al conducto radicular. Entonces, probablemente, si no queremos utilizar y sabemos que no vamos a utilizar colágeno, empecemos a dejar limpias esas paredes para la formación de tags de resina, de adhesivos que entren y que me hagan una especie de traba micromecánica. Esa puede ser una alternativa, pero vamos a empezar a analizarlo. ¿Podemos buscar tags de resina para lograr retención? En este trabajo de Goldberg, publicado en el 2004, en la revista de la Asociación Odontológica Argentina, él hizo un estudio comparativo de la limpieza de las preparaciones para el anclaje intrarradicular. Lo que hicieron fue 3 grupos diferentes, de 10 dientes cada uno. En el grupo 1 hicieron la endodoncia, todos con condensación lateral. Acá no hubo termomecanización, sino que hubo directamente condensación lateral. Y desobturaron en el grupo 1 en forma inmediata posterior a la endodoncia. En el grupo 2 hicieron lo mismo, hicieron el tratamiento endodóntico, hicieron la condensación lateral, desobturaron en forma inmediata, pero posteriormente con este endobrush, que es una especie de cepillito que va al contrángulo, limpiaron con alcohol dentro de ese conducto radicular posterior a la desobturación por 10 segundos. En este otro grupo, en el grupo 3, hicieron una preparación de la misma forma, también limpiando con un endobrush, pero en forma inmediata a los 30 días de haber realizado la desobturación. Acá tenemos cortes, el tercio cervical, tercio medio y el tercio apical, donde observamos el remanente de material de obturación dentro de esos conductos radiculares. Resultados. A la evaluación estadística no hubo diferencias significativas entre los grupos ni entre los grupos. Es decir, todos los grupos demostraron que dejaron material de obturación tapando las paredes del conducto radicular. Y acá viene la desobturación del conducto radicular. Cuando nosotros vamos a hacer una desobturación del conducto radicular, por ejemplo, queremos hacerla o con largos de Mailleffer o podemos hacerla también con rotatorios, para lo cual hay distintos tipos de instrumentales. Por ejemplo, tenemos el sistema D-Race de la casa FKG o el sistema de Protaper Universal, donde tenemos distintos tipos de limas rotatorias que me producen una desobturación que podrían servir para el anclaje. Lo que analizamos en cuanto a limpieza de paredes, este es un trabajo de investigación que publicamos en la revista también de la Sociedad Chilena. Analizamos y hicimos un estudio comparativo de la eliminación de la gutapercha entre dientes, instrumentación manual y rotatoria para ver cuál limpiaba mejor las paredes del conducto radicular. Utilizamos 30 dientes, hicimos la endodoncia, obturamos con condensación lateral, pero al sellador lo pintamos con una gotita de tinta china verde, porque posteriormente lo queríamos dar. Acá tenemos las radiografías de los dientes in vitro obturados y posteriormente separamos 2 grupos. 15 dientes, desobturamos con lima Gestron número 50, es decir, 2 números más grandes de lo que habíamos instrumentado. Y en este otro grupo, en el grupo B, desobturamos con este sistema de 1, de 2 y de 3, sistemas de limas rotatorias de la casa Mailleffer. Ambos grupos utilizamos irrigación final ECAC 17 durante 3 minutos. Los dientes les hicimos radiografías de frente, de perfil, y seccionamos las raíces en 2 mitades, una mitad mesial y una mitad distal. Posteriormente hicimos las radiografías. Si yo les pregunto, ¿cómo ven este conducto radicular? Seguramente ustedes me van a decir que está limpio, que logramos una muy buena eliminación del material de obturación del conducto radicular. Este es el tercio apical que dejamos. Pero cuando nosotros analizábamos de perfil, veíamos la misma situación. Al analizarlo clínicamente, habíamos pintado con tinta china verde el sellador de Grossman. Es decir, vemos todas las paredes del conducto radicular tapizadas por sellador que radiográficamente no se ven. Porque lo que nosotros vemos y analizamos a la hora de hacer una desobturación es la radiopacidad de la gutapercha, no del sellador de Grossman, porque el sellador de Grossman no se ve radiográficamente. Si vemos acá tenemos otros cortes, también radiográficamente vemos que tenemos una muy buena desobturación y eliminación del material de obturación, pero clínicamente podemos ver macroscópicamente material de obturación. Lo mismo pasa en este grupo. Ahora, si analizamos el grupo B,
que es el grupo en el cual desobturamos con instrumentos rotatorios, radiográficamente también está fantástico. No existe material de obturación radiográficamente. Clínicamente, las paredes del conducto radicular están tapizadas de verde, que era el sellador de Grossman, que tampoco se ve en la radiografía. O situaciones como estas, o situaciones igual que estas. Ahora, esto es un estudio radiográfico, macroscópico, pero nos falta la óptica. Si estas mismas muestras nosotros las llevamos con la técnica manual a ver a microscopio electrónico, acá tenemos una macroimagen de esta situación y microscópicamente acá tenemos una imagen panorámica del tercio cervical. Lo que nosotros queremos es encontrar túbulos dentinarios para que podamos lograr microretención a través de tags de resina. No existen. Esta es una imagen del tercio cervical a 2000 por, donde tenemos toda la dentina tapizada por sellador. Esta es una imagen del tercio médico a mayor aumento, es la misma, pero a 2000 por, y esta es una imagen del tercio apical, donde todo el sustrato dentinario se encuentra tapizado. Ahora, viendo D1, D2, D3, el sistema rotatorio, los resultados fueron similares. Esta es una imagen del tercio cervical, donde no vemos túbulos dentinarios, una imagen del tercio medio y otra imagen del tercio apical. Probablemente si nosotros vemos esta imagen a bajo aumento decimos, y bueno, por acá estamos viendo una especie de túbulos dentinarios que me permitirían que esa resina penetre dentro de los canículos para hacer retención. Pero si esto nosotros lo aumentamos a 1000 por solamente, podemos ver estas imágenes que nosotros vemos que están obturando y tapizando todos los túbulos dentinarios. Entonces, con esto, si empezamos a analizar, tenemos a través de una sonda EDS, que es una sonda de energía por dispersión, que mide específicamente cuál es el material que queremos estudiar, tenemos oxígeno, zinc, magnesio, iridio, calcio, bario, que son los elementos constitutivos del sellador de Grossman. Es decir, no se pudo eliminar completamente el sellador de Grossman. Si bien el grupo rotatorio limpió mejor que la endodoncia manual, que la desobturación manual, ninguna de las dos técnicas eliminó completamente la gutapercha del sellador. En este trabajo de Wu, publicado en el International Endodontic Journal en 2008, hicieron un trabajo similar. Ellos hicieron una desobturación con el sistema ProTaper universal y posteriormente una reinstrumentación con Lima ProTaper. En el grupo B desobturaron esas endodoncias, todas con condensación lateral, con Lima Gestron, y posteriormente reinstrumentaron con Lima ProTaper. Y por último, desobturaron en el grupo C con Lima Gestron y reinstrumentaron nuevamente con Lima K para poder sacar y eliminar la mayor cantidad de sellador y de obturación dentro de ese conducto radicular. Las muestras las llevaron a un microscopio, y acá podemos ver, esta es una de las muestras del grupo A. Esto fue desobturado con ProTaper y reinstrumentado con ProTaper. Lo que tenemos es sellador tapizando todas las paredes del conducto radicular en una vista de perfil. Esta es otra del grupo B, desobturación con Lima Gestron y reinstrumentado con el sistema ProTaper. También tenemos sellador tapizando todas las paredes del conducto radicular, por lo tanto no existen túbulos expuestos. Y en las muestras del grupo C, desobturación con Gestron y reinstrumentación con Lima K, lo mismo. Conclusiones. Todas las muestras dejaron gutapercha y sellador. Por lo tanto, estas dentinas que son desobturadas para lograr un anclaje, es inviable, son imposibles. Y a lo mejor le estábamos cerrando en la forma de eliminar esa gutapercha de ese material de obturación. A lo mejor queremos eliminar mecánicamente un sellador que podría ser eliminado químicamente. En ese caso, Coniglio, en este trabajo de investigación en el Journal of Endodontics, publicado en el 2008, él analizó diferentes regímenes de irrigación final después de la desobturación. Todos los dientes fueron desobturados mecánicamente con largos de Mailleffer número 2. Lo que varió, las variables, fue la irrigación final. En el grupo 1, ECTAC y agua destilada. En el grupo B, ultrasonido y agua destilada como irrigación final para la limpieza. En el grupo C, ultrasonido
EDTA-C, ECTAC y agua destilada. En el grupo D, ácido fosfórico de 36% durante 30 segundos, para ver si podían eliminar a través de ese ácido fosfórico este sellador de Grossman y el agua destilada. Solamente en el grupo D como grupo control. Acá tenemos el corte microscópico, acá tenemos el remanente de la obturación, cortes a nivel del tercio cervical, medio y apical, donde no encontramos túbulos. Ninguno de los distintos regímenes de irrigación limpió las paredes del conducto radicular. El que mejor limpió fue el grupo 3, donde se utilizó ultrasonido y EDTA, pero aún así las paredes, el sustrato dentinario se encontraba total y absolutamente obliterado con el sellador del material de obturación. Entonces, previamente, todos estos autores ya hablaban sobre esta situación. Ya nos analizaban que la desobturación del conducto radicular sería una utopía, sería muy utópico y muy de iluso pensar que eliminamos toda la pared, toda la gutapercha y el sellador de las paredes de los túbulos dentinarios. Por lo tanto, estos túbulos dentinarios se encuentran tapizados por una capa de sellador y de gutapercha que no se puede eliminar. Y si nosotros queremos hacer una hibridización al conducto radicular, los adhesivos dentinarios no tendrían contacto con esta dentina. Por lo tanto, la formación de una capa híbrida o de tags de resina sería inviable. Y esto está directamente relacionado también con la anatomía. Porque creemos y pensamos que los conductos son redondos. Y desobturamos con instrumentos que tienen sección redonda y colocamos postes que son redondos. Cuando ya vimos hace rato que tenemos conductos ovalados, conductos en forma de 8, y hay zonas en las cuales no se tocan. Entonces, existe una técnica, que es la técnica de obturación apical, en la cual solamente obturamos el tercio apical de los conductos radiculares sin hacer la obturación de todo el conducto radicular. Solamente una masa de gutapercha obturando 5 milímetros apicales sin hacer la condensación. En este caso, una tesis de maestría del doctor Rubén Lahaye, paraguayo, a quien tuve el placer también de dirigir en esta tesis de maestría, hizo un estudio de la dentina radicular con la técnica de obturación. ¿Qué hizo? Utilizaron 40 premolares inferiores, lo dividimos en dos grupos. El grupo A, 20 dientes que condensamos obturamos con condensación lateral y un sellador resinoso, el ácido. Posteriormente se desobturaron con fresas largo de Maillard femurados e irrigamos con hipoclorito de sodio y EDTA como irrigación final. En el grupo B, 20 dientes obturados, pero solo con un cono de gutapercha a nivel apical. Y la irrigación final con hipoclorito de sodio y ECTAC para dejar el remanente que quedaba de ese conducto radicular no sujeto a la acción del sellador o del material de obturación. Ahí estamos trabajando con esos dientes, hicimos los mismos cortes y esto posteriormente lo llevamos a microscopía electrónica de barrido, analizándolos a nivel del tercio cervical medio apical. Acá tenemos imágenes donde vemos todos los túbulos que se encuentran total y absolutamente obliterados por el material y por la resina. Acá tenemos otra imagen, pero de la obturación apical, donde se ve el mismo tipo de situaciones. Todos los conductos, todos los túbulos dentinarios se encuentran total y absolutamente obliterados. Entonces, en sus resultados, la evaluación de estos datos mostró diferencias, pero si bien hubo pequeñas diferencias en cuanto a la limpieza, no hubo resultados estadísticamente clínicamente revelantes. Por lo tanto, esto nos demuestra que por más que obtenemos 5 milímetros en la porción apical, lo mismo, el sustrato dentinario se encuentra total y absolutamente obliterado. Ahora, este es un trabajo terminando que realizamos con el doctor Daniel Martucci. El doctor Martucci es operatorista, uno de los grandes maestros y un gran amigo de la Cátedra de Operatoria de Materiales Dentales de la Universidad de Buenos Aires, junto con el doctor Lanata, en el cual hicimos este estudio preliminar sobre la hibridización de postes de fibras. Realizamos los tratamientos de conducto. Yo como endodoncistas hice tratamiento endodóntico de 52 premolares inferiores, recién extraídos,
dientes dentales con colágeno que se encontraba en perfecto estado. Al grupo A, luego de haber hecho las obturaciones, el doctor Martucci, como operatorista y entendido en el tema, hizo la desobturación inmediata a la endodoncia y cementación con postes de fibras de vidrio. El grupo B los dejamos reposar un mes y posteriormente al mes hicimos la cementación de esos postes. Acá podemos ver, por ejemplo, radiográficamente, la obturación del conducto radicular y podemos ver la obturación también y el cementado de los postes de fibra. Si yo les pregunto, ¿cómo ven este cementado? Ustedes seguramente van a decir muy bien. Tenemos una adhesión y una adaptación perfecta de este poste a las paredes del conducto radicular. Pero esta es una radiografía de un elemento tridimensional, es decir, estamos viendo una imagen bidimensional, en alto y en ancho, de un elemento que es tridimensional. Si a esta misma radiografía la ponemos de costado y la vemos desde proximal y empezamos a ver otra situación, ya vemos que la adaptación del poste no es tan buena como se ve en esta radiografía y vemos que hay espacios. Lo mismo pasa ante este tipo de situación. Tenemos una excelente adaptación del poste a este nivel, pero observen una vista proximal. Cuando el doctor Martucci, me acuerdo, hicimos esta experiencia, se quería morir y me decía, no puede ser, vamos a hacer todo de nuevo. Pero esto está directamente relacionado con la anatomía del conducto radicular. Esto es lo que nosotros vemos y esto es lo que nosotros lamentablemente no vemos. Y esto se debe fundamentalmente a que creemos que los conductos son redondos, cuando los conductos no son redondos. Por lo tanto, no podemos obturar y pretender hibridización y adaptación a las paredes del conducto radicular de un poste de fibra redondo en una anatomía que dista mucho de ser redonda, como es lo que estamos viendo acá. Imágenes de frente, que es lo que se ven, y las imágenes de perfil, que son las que no se ven. Posteriormente de haber realizado las radiografías, hicimos cortes a nivel del tercio cervical, a nivel del tercio medio y a nivel del tercio apical. Y acá la llevamos a microscopía para ver la adaptación y los tags de resina que queríamos encontrar. Acá podemos ver al corte microscopio que no existen tags, sino que se encuentran luego de este tratamiento específico que hicimos sobre dentina, que es un tratamiento especial, donde podemos analizar solamente los túbulos, pero no hay tags. Acá a lo mejor podemos ver este tipo de situación, pero esto aumentado no es un tag de resina, sino que es una fibrilla de tome seccionada de ese conducto lateral. Acá tenemos tags, por supuesto que hay tags, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tags, como 5 pelitos, tratando de agarrar todo ese poste de fibra a la superficie radicular. Este es un intento de tratar de hacer esto. Y si nosotros vemos este tipo de situación en este corte, acá podemos ver el poste de fibra nadando en un mar de cemento, porque todo esto es cemento en comparación y adosado al conducto radicular. Si nosotros hacemos un corte al microscopio electrónico y magnificamos en este punto de la flecha, podemos ver la perfecta adaptación del de fibra al cemento. Pero si nosotros podemos ver la adaptación del cemento al conducto radicular, no existe tal adaptación. Hay una desadaptación por el solo hecho de que no hay un acondicionamiento adecuado, no hay una anatomía favorable para este tipo de situaciones. Por último, el otro grupo de dientes que había quedado, desmineralizamos completamente esos dientes. Los desmineralizamos con ácido fosfórico durante 24 horas porque queríamos ver solamente poste. Y eso lleva a la microscopía. Es decir, a esta raíz hicimos un proceso de desmineralización para dejar solamente expuesto el poste y ver desde este punto de vista a microscopía electrónica de barrido qué es lo que encontrábamos. Acá tenemos otro poste y acá ya podemos ver cómo intentando hacer la adaptación y cementación queda gutapercha dentro de los conductos radiculares, tapándome, que es lo que veíamos anteriormente, tapándome el sustrato dentinario. Estas muestras fueron llevadas al microscopio electrónico de barrido, las analizamos en las 4 caras, por vestibular, por palatino, por mesial distal, y a nivel del tercio cervical, tercio medio, tercio apical. Resultados. Grupo 1, cara lingual, no se observan tags en ninguna parte, sino que se observan
bajos aumentos, simplemente sellador adosado al poste. Probablemente en este punto que tenemos acá haya, pero si esto lo aumentamos, acá tenemos sí los tags de resina. Y si un rehabilitador les quiere mostrar a ustedes hibridización radicular y les dice, observen estos tags de resina, como si realmente se forman, es verdad. Pero esto está en una barra de 10 micrómetros y está magnificado 2000 por, lo que en una habitación en la que están ustedes en este momento, 2000 por sería ver por el ojo de la cerradura que está en la puerta. Por lo tanto, esta es una formación de tags, que es cierto, pero es que es más que micro, que hacer micrométrica en un punto de 10 micrómetros solamente. En el grupo de la carmesial, las mismas situaciones. En la caralingual del grupo 2, cara palatina, y acá pasa lo mismo. Tenemos tags de resinas a este. Si nosotros aumentamos, está en una barra también de 2 micrones y aumentado en 1000 por 1000 veces este aumento. Por lo tanto, si nosotros queremos, para ir terminando y concluyendo, este tipo de situaciones donde creemos que tenemos una dentina para la hibridización con túbulos expuestos, como es esta gentileza, el doctor Olmo Fácil, donde tenemos todo este colágeno expuesto, tenemos el colágeno expuesto, sí, pero cuando el diente no fue tratado endodónticamente primero. El sustrato dentinario post-endodóntico dista mucho de este tipo de situaciones. El sustrato dentinario post-endodóntico es lo más parecido a esto, que en realidad es esto. Son túbulos dentinarios que se encuentran total y absolutamente obliterados por el sellador que hayamos elegido. Paredes dentinarias tapizadas por este mismo sellador, también a este nivel. Y por último, lo que podemos ver es, este tipo de situaciones. En realidad nosotros nos encontramos microscópicamente con el impedimento de túbulos taponeados, macroscópicamente con un sellador que oblitera, anatómicamente con una anatomía que no es adecuada para la colocación y adaptación de un poste de fibra. De ahí viene el nuevo concepto de la rehabilitación, que es la traba mecánica. Pero aún así, con traba mecánica, intentando hibridizar al conducto radicular en un sustrato que no es adecuado, es inviable. Por lo tanto, ustedes me podrán preguntar, fantástico, doctor, pero ¿cómo se retienen entonces los postes si no es a través de una hibridización? Y esto es muy simple. Volvemos al viejo concepto de lo que es la retención por anclaje, cuando se hacía una preparación para un lecho, para un poste colado. El material de impresión, la silicona, no tenía que tener deformaciones, ya que yo quería calcar exactamente lo mismo que pasaba en el conducto radicular para poder transferirlo al poste colado. Pasa la misma situación. Cuando hacemos la desoturación o la preparación para un lecho de un poste, ya cada tema de poste viene con su fresa específica. Por lo tanto, si yo elijo una fresa de 1 milímetro, el poste es de 1 milímetro. De 0,8, el poste es de 0,8. Y el sellador que va a ocupar ese espacio no va a cumplir la función de adhesión. Va a cumplir simplemente la función de rellenar ese espacio microscópico o macroscópico, como hemos estado viendo, entre la parte del conducto radicular y el poste que nosotros elijamos. Por lo tanto, el sustrato posendodóntico es el adecuado para hablar de adhesión intraradicular. De hecho, una pregunta mucho más específica para concluir esta charla con esto. ¿La adhesión intraradicular es una verdad científica o es más bien un mito protéstico? Se lo dejo para cada uno de ustedes en base a todas estas investigaciones que hemos estado realizando para que realicen sus propias conclusiones. Nada más, acá tienen mi correo electrónico, la duda que tengan, más que dispuesto a ayudarlo y a sacarlo en todo aquello que pueda colaborar y que pueda despejarlo. Muchísimas gracias por la concurrencia y espero las respuestas o las preguntas sobre si quieren específicamente hacer algo.